Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy les voy a hablar sobre la historia de la educación. Nos vamos a basar, creo que son en 3 o en 4 puntos. La historia de la educación en la antigüedad, la historia de la educación en la Edad Media y la historia en la educación en la edad era moderna, si no estoy mal. Así que pues, dejen primero busco el tema. No voy a presentar ni imágenes ni nada. Va a ser así como tal, simple, por así decirlo. Ok, vamos a ver. Vamos a ver la educación en la Edad Media, ¿va? De ahí nos vamos a la educación en la Edad Moderna. Que ojo, Edad Moderna no quiere simbolizar en estos tiempos, sino en aquellos tiempos, o sea, donde se actualice, deja de ser Edad Media y empieza a ser Edad Moderna. Déjenme lo busco primero. Bien, parece ser que ya. Bien. Educación en la Edad Media. Educación en la Alta Edad Media. La decadencia de la cultura clásica. El monasterio y lectura de textos sagrados, que son libros religiosos. Educación en la Baja Edad Media. Baja Edad Media. Crisis en la educación en el siglo V y en el siglo VI. Surgimiento de las universidades y escolástica. Moral cristiana como pilar de educación. Apogeo en la educación caballeresca. Educación en los siglos XIV y XV. La educación del tercer estado y educación del humanismo. Trataré de hablarles de todo esto conforme vayamos avanzando. Obviamente no voy a tocar algunos puntos pues porque se me va a hacer. Así que vamos. La Edad Media comprende del siglo V al siglo XIV, o sea, son 8 siglos, 9 siglos, por así decirlo, de la historia europea. A diferencia de la antigüedad, en la época medieval ya no hay esclavos. En la antigüedad habían esclavos, pero en la Edad Media ya no hay esclavos. O sea, prácticamente pues no hay. Sino siervos. Desde finales del Imperio Romano, los esclavos dejaron de ser rentables para los imperios, ya que eran muchos y cada vez resultaba más caro mantenerlos. Panorama histórico de la Alta Edad Media. La Alta Edad Media comprende del siglo V al siglo VI, o sea, un siglo. Desde las invasiones germanas hasta el inicio de las cruzadas. Como recordarás, Roma cayó en manos de tribus germánicas. Estas tribus no se detuvieron con el asedio a Roma, sino que continuaron invadiendo y saqueando todos los poblados y enclaves romanos y de otras culturas en toda Europa. Es decir, que los germanes tomaron Roma, por así decirlo. Decadencia de la cultura clásica. La decadencia de la cultura clásica comenzó con la popularización del cristianismo en el Imperio Romano.
Como recordarás, la lectura de los grandes autores clásicos en la propia Roma llegó a ser irrelevante o desarticulado de la vida cotidiana del ciudadano romano. Después de las invasiones bárbaras o germanas, es decir, en el siglo IV hasta el siglo VI, el Imperio Romano de Occidente dejó de existir, o sea que estaba Roma y Roma Occidental, aunque se conservó en Roma la sede de la máxima autoridad cristiana, el papado. Cabe aclarar que quiero hacer un punto, obviamente no metiéndome tanto en temas religiosos. Lo que es el papado y el cristianismo no tiene nada que ver. El papado viene proveyendo del catolicismo. El cristianismo no tiene papado. Bueno, continuamos. La escuela cristiana. El objetivo fundamental de la Iglesia cristiana era difundir la palabra de Dios y los valores cristianos en todos los rincones del mundo y mantener y fortalecer la fe de sus fieles, concentrados en Europa occidental y central, dado que la fe cristiana se fundamentaba en la Biblia y el Evangelio, es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La lectura era una habilidad fundamental para comprender los textos sagrados, o en términos medievales, para alcanzar a Dios. Obviamente nunca vas a alcanzar a Dios, pero sí vas a comprender qué es lo que Dios te quiere decir. Alcanzarlo, verdaderamente alcanzarlo, es seguir a Jesucristo. En consecuencia, la Iglesia asumió el control de la educación en todo el periodo de la Edad Media. Para ello, la Iglesia se dividía en clero secular, obispados y parroquias, que se encargaba de los poblados y ciudades, y en el clero regular, órdenes mendicantes que se encomendaban al ámbito rural. Trato de no expandirme, ya llevo 7 minutos, disculpen. La Baja Edad Media. La Baja Edad Media comprende del siglo VI al siglo XIV. Este es un periodo de decadencia, pues el feudalismo entra en decadencia con el surgimiento del comercio y las ciudades. Entre los siglos VI y XIII surgieron las cruzadas. En el siglo VI, los musulmanes eran una gran potencia militar y cultural en el Viejo Mundo. Los turcos, después de tomar Bagdad, amenazaron con tomar Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, que era la continuación del antiguo Imperio Romano y por ende también era cristiano. Educación en la Baja Edad Media. Entre los siglos V y VI, Europa padeció nuevos hostigamientos por parte de invasiones bárbaras, esta vez vikingos o normandos procedentes de Escandinavia, húngaros y eslavos por el este y árabes por el sur, quienes controlaron el sur de España desde el siglo VII hasta el siglo XV. Una vez restablecido la normalidad social, a partir del siglo XII, se normalizó la educación en los monasterios. No obstante, durante la Baja Edad Media surgieron una serie de cambios en la educación, la importancia de los maestros libres, la creación de las universidades, la escolástica y la educación caballeresca. Escolástica, o como su nombre lo dice en griego,
la escole venía siendo la academia. Los maestros dependían de las cooperaciones de los escolares, es decir, no recibían un sueldo. Esto se debe a que el saber se consideraba un don de Dios, por lo que no podía venderse. De acuerdo con el Concilio Lateranense, convocado por Alejandro III en 1179, toda iglesia catedral provea de beneficio a un maestro que enseñe gratuitamente a los clérigos de la misma iglesia y a otros pobres. La educación en la Edad Moderna. Mapa conceptual dice: educación en la Edad Moderna, reforma y contrarreforma, importancia de la lectura y la educación en la Reforma, respuesta de la Iglesia Católica, utopías sociales y educativas, ilustración en el siglo XVIII, influencia de pensadores en el siglo XVII en las escuelas, críticas de la educación en la literatura y la filosofía, innovación pedagógica y Rousseau y Pestalozzi. Sonó raro. La educación en la edad contemporánea. Vamos a ello rápido. La verdad que en el otro no dije nada. Así que pues vamos a ver. Educación y revolución industrial. La revolución industrial no solo ocasionó una transformación tecnológica y económica, sino también social y cultural. El éxito de la revolución industrial se debía en buena medida a la capacidad de producir mucho más con menos trabajadores. Una máquina, por lo tanto, era más eficiente que un taller artesanal de 50 personas. En consecuencia, los países industrializados invirtieron en la ciencia y en la tecnología para mejorar su industria y la producción de sus productos. Una de las mayores innovaciones educativas del siglo XIX fue reglamentar la gradación de la educación desde el jardín de niños o kinder hasta la universidad. La escuela infantil en Kindergarten, por su nombre en alemán, en un principio el inglés Robert Owen fundó una escuela infantil en 1816. La idea de esta escuela infantil era evitar los errores comunes de las guarderías del siglo XVII, donde se condenaba a los niños a estar inmóviles durante horas sobre sillas perforadas. Oye, qué crueldad. Se condenaba a los niños a estar inmóviles durante horas sobre sillas perforadas, respirando un aire apestoso causado por el hábito de tantos niños malsanos y enfermizos que se juntan en el lugar. En pocas palabras, desde esto de la industria y todo eso, vino a ser un cambio radical para la educación, dando a entender que si hubo una actualización en el kinder, en el preescolar, igual lo hubo en todo el ámbito. Ya con esto cierro el video, no puedo expandirme tanto. Pues nos dejan un claro ejemplo, que en la Edad Media, en la antigüedad, habían esclavos y los esclavos no tenían derecho a educación. En la Edad Media ya no habían esclavos, sino que habían siervos. Y ahorita en la era del siglo XIX, hubo una actualización entre empresas y todo eso en esa era. Bueno, por lo que entendí, y pues se actualizó todo hasta las escuelas. Con esto cierro. Bye, cuídense.